Bueno, gracias por la invitación a dar esta charla. Vamos a hablar ahora en estos 50 minutos sobre manejo de agua en el viñedo. Antes de empezar tenemos que hablar un poquito de la molécula del agua, de la química. Muy poquito nada más. Pero realmente el agua tiene una composición química que es bastante única. Está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y la distribución de las cargas eléctricas en la molécula de agua hace que partes de la molécula sean más negativas y otras más positivas. Entonces esas cargas eléctricas hacen que se atraigan unas a otras las moléculas y de esa forma se forma como una especie de red. Y eso hace que las fuerzas de unión entre las moléculas, que se denominan cohesión, sean muy fuertes. Es difícil romper una columna de agua y es, por lo tanto, muy resistente a la tensión. Y además hace que sus propiedades térmicas sean inusuales. Se necesita mucha temperatura para que la molécula de agua pase, o el agua pase de estado líquido a estado de vapor. Por eso cuando nosotros transpiramos nos refrescamos, porque en realidad se está tomando ese calor para pasar de la fase líquida a la fase de vapor. Y lo mismo sucede con las plantas. O sea, es bastante única. Nosotros vamos a hablar mucho de cómo se mueve el agua en la planta y el agua se mueve de mayor energía a menor energía. Si ustedes tienen agua en un tanque que está a una determinada altura, el agua, y abren un robinete, el agua va a caer hacia abajo, ¿verdad? Porque va a tener más energía cuando está más alta y menos energía cuando está abajo. Lo mismo si tengo una bombita. Una bomba va a mover agua y va a ir desde donde tenemos esa energía hacia donde la está enviando la bomba. Pero por un motivo que yo desconozco, en fisiología vegetal no se habla de la energía del agua, se habla de potencial agua. Por eso cuando ustedes hacen las mediciones del estado hídrico de la planta en el campo, muchos de ustedes seguramente usan la bomba de presión, no decimos cuánta energía tiene el agua, sino decimos cuánto potencial agua tiene la planta. Y las unidades de presión, las unidades de ese potencial agua son unidades de presión, megapascal o bares. Y un megapascal equivale a 10 bares. O sea que a veces ustedes pueden decir la planta tiene menos un megapascal de potencial agua, por ejemplo, para caracterizar cuál es el estado hídrico de esa planta. Por convención, el potencial agua del agua pura a nivel del mar es 0. O sea que todos los potenciales agua que nosotros medimos son negativos, porque el agua en la planta tiene sus compuestos químicos que están disueltos en el agua, disueltos en el suelo. Por ejemplo, sales que se encuentran en el suelo están disueltas en el agua del suelo. Nunca van a encontrar agua pura en el suelo, ni en la planta. O sea que siempre nos vamos a manejar con valores que son negativos, porque por convención solamente el agua pura tiene valor 0. Y siempre, como recién dijimos, se va a mover de más energía a menos energía, de más potencial agua a menor potencial agua. Y si nosotros, este es el símbolo de potencial agua, la letra griega Phi. Si nosotros descomponemos el potencial agua en sus distintos componentes, los más importantes son el gravitatorio, recién decíamos la fuerza de gravedad, más altura, más potencial agua.
El de presión, como hablábamos recién, una bombita. Mayor presión, mayor potencial agua. Menor presión, menor potencial agua. El potencial osmótico, que está dado por la presencia de solutos. Los solutos es como que le quitan energía al agua, porque es como si el agua se disolviera en esa solución. Y finalmente, un componente que es muy importante en el suelo es el potencial matriz, porque las partículas del suelo absorben agua y de esa forma le quitan un poco de energía. Entonces, a nivel suelo son muy importantes el potencial osmótico y el potencial matriz. En la planta el potencial presión también es importante y el potencial gravitatorio lo podríamos despreciar porque nuestras plantas no son altas. ¿Por qué es importante el agua en las plantas? Igual que en los seres, en los animales como nosotros, la mayoría del peso fresco es agua. Y además los nutrientes, por ejemplo, o muchos otros compuestos de las células, como las proteínas, están en ese medio acuoso. Porque si somos 90% de agua, imagínense que todo está en esa solución. Es el ambiente en el que se llevan a cabo la mayoría de las reacciones químicas y ella misma participa de reacciones químicas. Y como dijimos recién, gracias a ese alto calor que se necesita para que se evapore de líquido a vapor de agua, también tiene un rol en la disipación del calor. Ahora, esta planta entonces de vid es 90% de agua y además esa agua se mueve desde el suelo, que es donde hay mayor potencial agua. Acá tenemos un signo negativo, menos 0,3 puede ser un valor que se puede encontrar de potencial agua en el suelo. Esa agua se va a mover desde el suelo, va a ser absorbida por las raíces, va a pasar por el tronco y finalmente se va a perder a la atmósfera por las hojas. Fíjense estos números que tenemos acá, menos 0,3 megapascal, menos 0,6, menos 0,8 y en el aire con una humedad relativa de 50% tenemos menos 95. Me olvidé de poner el tiempo. ¿Me podrá avisar Arnolfo cuando...? Ahí veo un reloj también. Entonces, vean que cada vez se va haciendo más negativo. Quiere decir que cuando estamos en el aire tenemos un potencial agua muy bajo. Y por eso, como se va a mover de mayor potencial agua a menor potencial agua, el agua se va a mover desde el suelo por la planta hacia las hojas. Y en las hojas el agua se va a perder por unos poros que se llaman estomas. ¿Cuántos de ustedes saben qué son los estomas? Algunos saben. Son poros que hay en la superficie inferior de la hoja por donde se pierde el agua, el vapor de agua. Ahora, fíjense que cuando la atmósfera está con 90% de humedad relativa, cuando hay mucha humedad, el valor de potencial agua está alrededor de menos 14. Pero a medida que el aire se va secando y llegamos a porcentajes del 10%, el potencial agua baja muchísimo, a menos 315. Quiere decir que cuando el aire está muy seco, la demanda atmosférica es mucho mayor. Le está pidiendo mucha más agua a la planta para que pase de la planta a la atmósfera. Entonces, el agua va a entrar por las raíces y se va a perder por las hojas por transpiración, va a salir por esos poros que son los estomas, y la tasa de transpiración va a depender de qué tan grande es la diferencia entre el potencial agua en el suelo y el potencial agua en la atmósfera y la resistencia que ofrece al agua a la planta. Mientras más resistencia le ofrezca,
menos agua va a circular por la planta. ¿Y qué va a ser lo que va a estar ofreciendo esa resistencia? ¿Qué va a frenar un poco el movimiento del agua? ¿Alguien? Bueno, acá en la diapositiva lo vemos. Imaginamos a la planta como una cañería y esa cañería se puede abrir o cerrar con una canilla. Los estomas vienen siendo esa válvula que se tiene para cerrar o abrir. O sea que puede haber mucha agua en el suelo y muy poquita agua en la atmósfera. El agua se va a mover por la planta, pero los estomas van a ser los que van a decir puede pasar o no puede pasar. Esos poros se pueden abrir o se pueden cerrar. Y este es un corte transversal de una hoja. Si nosotros cortáramos una hoja en forma transversal, en la parte de abajo encontraríamos la mayor cantidad de esos poros por los que se pierde el agua, por los que sale el agua. Ahora, por esos poros también entra el dióxido de carbono. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es el que se va a usar en la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis ese dióxido de carbono se transforma de carbono inorgánico en carbono orgánico, en azúcar. Y esa azúcar es la que va a movilizar todos los procesos de energía que necesitamos. Nosotros al azúcar la comemos, ¿verdad? Pero las plantas tienen la capacidad, con la energía del sol, de fabricar su propio alimento. Y lo fabrican a través de la fotosíntesis. Pero para que eso ocurra, los estomas tienen que estar abiertos. O sea que es medio como un trade-off. Entra dióxido de carbono para que la planta pueda hacer fotosíntesis, pero sale agua. Ahora, no tenemos que pensar que la transpiración es negativa, porque en realidad cuando sale agua por transpiración, la transpiración va a hacer que el potencial agua en los lugares que quedan entre las células baje y eso mueva la columna de agua en el tronco. Esta es una figura del tronco que también ha sido cortado transversalmente y en el centro del tronco también hay células muertas que forman esa cañería de las que yo les estaba hablando. Entonces, cuando la planta transpira, baja el potencial agua de la hoja y se mueve la columna de agua que trae el agua desde el suelo hacia las hojas. Y en esa agua están disueltos los nutrientes, el nitrógeno, el potasio, el fósforo. O sea que la transpiración no es mala. Pero sí, lo que es malo es transpirar en exceso, porque entonces en ese caso la planta entra en un estrés hídrico y eso sí es algo que nosotros queremos evitar. ¿Cuándo van a estar los estomas abiertos? Los estomas van a estar abiertos durante el día, porque durante el día es cuando necesitan estar abiertos, porque ahí es cuando se hace la fotosíntesis. Porque la fotosíntesis usa la energía del sol. Pero de noche no hace fotosíntesis la planta, no hay energía solar, y la planta entonces cierra los estomas durante la noche para no perder agua. Es la luz la que activa esta apertura de estomas. Entonces, de día están abiertos, de noche están cerrados. Y de noche no hay transpiración porque el agua se pierde por los estomas. Pero hay una circunstancia especial en la que los estomas se van a cerrar durante el día y esa situación es frente a una situación de estrés hídrico. Cuando sale más agua de la que está entrando a la planta entonces empieza a tener un desbalance hídrico. Y en ese caso las raíces y también las hojas sintetizan una hormona que se llama ácido abscísico o ABA, que manda la señal y dice las células guardianas tienen que cerrar el poro. O sea que en este caso especial, en un caso de estrés hídrico, esos poros se van a cerrar. Y dentro de un cierto rango van a evitar una pérdida que sea excesiva y perjudicial de agua.
Creo que eso es lo que quería decir de esta diapositiva. Entonces, en resumen, el agua se mueve por la planta desde el suelo, que vendría siendo el high-end, es donde tenemos el mayor potencial agua, a la atmósfera, que es el low-end, donde tenemos menor potencial agua. Se mueve como si el tallo fuera un caño de agua. Y los que van a controlar la resistencia de ese movimiento son los estomas, porque ese poro se puede abrir o cerrar. En situaciones de estrés hídrico están cerrados y también durante la noche. Entonces, si durante la noche los estomas están cerrados, el potencial agua del suelo se hace igual al potencial agua de la planta. Ahí se equilibra, se llega a un equilibrio. El único caso en el que la planta mueve agua y que no involucra la transpiración es al inicio de la temporada, cuando se produce el lloro de la planta, que es cuando ustedes ven que sale líquido por el corte de la poda. Y eso es cuando se empieza a removilizar la planta, preparándose para la nueva temporada y van a brotar las yemas. En ese caso no hay hojas que transpiren y la transpiración no va a generar, no va a mover la columna de agua, pero sí existe un mecanismo que se llama presión de raíz, que consiste en tomar solutos de la solución del suelo y bombearlos, y ahí hay gasto de energía, ahí tiene que gastar azúcares el agua, la planta, para disminuir el potencial osmótico en la raíz, y de esa forma ingresa agua y se genera una presión que va a mover el agua hacia la parte aérea. Y ese fenómeno se llama presión de raíz, pero sería una excepción, solamente al inicio de la temporada. También puede suceder que durante la noche, en ausencia de transpiración y en presencia de solutos, se produzca este fenómeno de presión de raíz y repara la cavitación. Me olvidé decirles que cuando la planta está transpirando mucho en situaciones de estrés hídrico, la columna de agua, a pesar de que el agua resiste esas grandes tensiones, se puede romper la columna de agua y ese fenómeno se denomina cavitación. Entonces, por presión de raíz se puede rellenar durante la noche el caño, digamos, se puede rellenar de agua y de esa forma el agua circula mejor. Ahora, entonces sabemos cómo se mueve el agua por la planta y sabemos que el agua es necesaria y que tenemos que evitar que haya situación de estrés hídrico. Pero no solamente el agua se pierde por transpiración, sino que también se pierde por evaporación desde el suelo. Entonces, si nosotros queremos evitar, en ausencia de lluvia, nosotros tenemos que decidir cuánto vamos a regar. Ese riego, en teoría, tiene que reemplazar el agua que se ha perdido por evaporación y por transpiración. Y eso se llama evapotranspiración. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no reponemos esa agua y se produce una situación de estrés hídrico? Se pierde mucha más agua de la que entra. Lo primero que se va a ver afectado es el crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque las células crecen gracias a que entra agua. La mayor parte del volumen de la célula es agua. Si no entra agua, la célula se queda chiquita. Y fíjense que en este gráfico, acá tenemos cada vez potenciales agua más negativos y acá tenemos
la expansión foliar, cómo crece la hoja, a potenciales agua bastante bajos ya tenemos una caída abrupta del crecimiento. Pero en cambio la fotosíntesis también decae, pero no tanto. Lo primero que se va a ver perjudicado es el crecimiento. Y eso lo vamos a poder visualizar en los brotes. Acá tienen una fotografía de el doctor Greenspan, en donde tenemos distintos niveles de estrés en el tallo. Y eso es muy fácil de verlo en el tallo. Ustedes pueden mirar cuál es el crecimiento, cómo es el crecimiento de los zarcillos con respecto al ápice del tallo. Si los zarcillos se encuentran por arriba del ápice del tallo, la planta está creciendo bien. Pero cuando ya empiezan a tener el mismo nivel o los encontramos por debajo, y mucho más aún cuando las hojas que están expandidas empiezan a sobrepasar el ápice, quiere decir que la planta está creciendo poco. Y está creciendo poco porque no tiene agua. El agua es la que hace crecer la planta. Y el ojo bien avesado, hasta el doctor Greenspan a veces él dice que puede llegar a decir cuál es el potencial agua de la planta mirando nada más que a los tallos, porque es muy gráfico, ¿no? Ahora, ¿cuándo no tiene que faltar absolutamente agua durante el ciclo vegetativo, durante el ciclo de crecimiento de la vid? Desde brotación hasta cuaje. ¿Por qué? Porque si hay poca agua en esos periodos, vamos a tener una mala brotación, vamos a tener menos brotes, vamos a tener menos flores, vamos a tener menos fruta. O sea que eso es un periodo crítico. En California, como llueve durante el invierno, es raro que se produzca esa situación, pero últimamente hemos tenido inviernos que son secos. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ahí hay que regar, porque si no vamos a tener mucha menos fruta. Después que la planta pasó el cuaje, ya nos podemos relajar. Otra cosa que es importante son las coberturas vegetales, porque las coberturas vegetales compiten por el agua con la vid. Son plantas también y también absorben agua y también transpiran. Así que si es un invierno que es seco, a esas coberturas hay que sacarlas temprano o cortarlas temprano, para evitar que estén consumiendo el agua que necesita la vid. Las coberturas vegetales son buenas porque mejoran la estructura del suelo, pero hay que saberlas manejar, hay que acordarse que también son plantas. Y esta es una diapositiva que muestra lo mismo que les venía diciendo recién, que a medida que aumente el estrés hídrico, mayor estrés hídrico, lo primero, lo más sensible es el crecimiento, es la expansión celular. Y ya después las otras cosas vienen después, pero el crecimiento es lo que primero se afecta. Ahora, de cuaje en vero, les dije que nos podemos relajar e inclusive en algunos casos es beneficioso, sobre todo cuando son uvas tintas o cuando tenemos unas canopias muy descontroladas, un pequeño estrés hídrico. ¿Por qué? Porque en esa etapa, si tenemos menor crecimiento, los tallos van a crecer menos, entonces voy a poder tener un control sobre la canopia. Y por otro lado, si pensamos en cómo crece el grano, la valla de vid, vamos a ver que acá tenemos el tiempo y acá tenemos el tamaño de la valla y crece como en una doble S, ¿no? Y acá en este lugar tenemos el cambio de color, que nosotros en Argentina le decimos envero, pero no sé ustedes ¿cómo lo llaman? ¿Le dicen envero también? ¿Cómo? ¿Cómo lo llaman al cambio de color? Veration, bueno, en inglés, veration. Entonces acá tenemos veration
Y entonces acá tenemos en esta etapa, apenas posterior al cuaje, tenemos división celular y después entra agua por el xilema, por ese sistema de conducción que yo les dije de células muertas, pero después del envero, la mayor cantidad del agua entra por el floema. El floema es otro sistema de conducción que es el que lleva el azúcar a las bayas, lleva el azúcar de las hojas que se produjo por fotosíntesis, las lleva a las bayas. Entonces, en esta si nosotros aplicamos estrés hídrico en esta etapa, o una restricción hídrica, no hablemos de estrés, porque el estrés es como algo fuerte, una restricción hídrica en esta etapa, podemos tener el beneficio de que la canopia crece menos, los tallos crecen menos, hay menos sombra, también eso favorece a que haya menos desarrollo de enfermedades, de hongos y demás, entre más luz a la canopia, y además la valla puede crecer menos, porque también la valla crece por la expansión celular, por el agua que entra al grano de uva, ¿no? Entonces, en ese caso, puedo modificar la relación volumen de la piel de la semilla a la pulpa. Y entonces de esa manera puedo mejorar un poco la calidad también de la fruta. Pero hay que tener cuidado, porque eso, si es más chica el volumen, también significa que voy a tener menores rendimientos. Entonces ahí también hay que balancear. Mejoro la calidad de uva, pero pierdo rendimientos. Y en la segunda parte del ciclo, ya la valla como que se independiza porque deja de entrar agua por el xilema, entonces el contenido de agua del suelo no influye tanto en el tamaño de la valla. Pero sí puede ser que en condiciones de mucha sequía el grano de uva pierda agua por transpiración, se deshidrate, o que vuelva un poquito de agua hacia el xilema, porque siempre se mueve el agua de mayor energía a menor energía. Si está más seca la planta, puede ser que la valla pierda un poquito de agua. Y esto es algo que hace mucho énfasis el doctor Keller de Washington State University, porque él quiere desmistificar. Mucha gente no quiere regar absolutamente en esta etapa porque tiene miedo de que haya un efecto de dilución y que la calidad de la uva disminuya. Pero no hay que tener tanto miedo, por lo menos por los datos que él muestra, ¿no? Y esto es un poquito lo mismo. Podemos pensar en la entrada de agua a la valla y la salida de agua a la valla como si fuera un checking account. Hacemos depósitos y extracciones. Si las extracciones superan a los depósitos, vamos a tener deshidratación de uva. Y esto hay que tratar de evitarlo. Y las pérdidas van a ser sobre todo por transpiración. O sea que acá también hay que tener un poquito de cuidado porque hay gente que se sobrepasa en el estrés, ¿no? Persiguiendo el tema de la calidad. Y por otro lado, si en esta época hay precipitación o hay sprinklers que mojan las bayas durante esta etapa del crecimiento, puede ser que se produzca el cracking. Y esa es otra cosa que también queremos evitar. Y de cosecha, caída de hojas, también es bueno que haya un buen contenido hídrico porque si las hojas se caen prematuramente, no hay removilización de reservas a los troncos y a las raíces y entonces no vamos a tener suficientes reservas para iniciar la temporada siguiente. O sea que este es un momento en que también queremos tener un buen estado hídrico. O sea que esas serían cómo el agua se necesita en los distintos ciclos del crecimiento de la uva durante la estación. El periodo crítico, brotación a cuaje. Recuerden eso. Ahora, si nosotros no queremos que pierda mucha agua y no llueve, nosotros tenemos que reponer esa agua. ¿Cómo vamos a monitorear el estado hídrico
de mi viñedo. Tenemos distintos sistemas, me voy a tener que apurar un poquito ahora, a lo mejor me da 5 minutitos más, porque esto es lo más importante para ustedes seguramente, el suelo, la planta y variables meteorológicas. Y muchos de ustedes deben estar familiarizados con los sensores que se ponen en el suelo. Y los sensores que se ponen en el suelo me pueden decir cuál es el potencial agua del suelo. Y es importante para definir cuándo vamos a empezar a regar. Esta figura muestra distintos estados de disponibilidad de agua para la planta. Si nosotros hemos regado o ha llovido mucho y el suelo se satura de agua, todos los poros del suelo van a estar llenos de agua. Pero después, por la fuerza gravitacional, va a drenar un poco de agua. Y algunos de los poros más grandes se van a empezar a vaciar. Y eso, ahí decimos que el suelo está en capacidad de campo. Eso es la mayor cantidad de agua que podemos tener disponible para la planta, porque lo otro se ha perdido por gravedad. Y finalmente, cuando ya el agua se retrae a los poros más chiquitos, porque está siendo o absorbida por la planta o se está transpirando, llegamos a un punto que se llama punto de marchitez permanente y es cuando las plantas ya no pueden extraer más agua del suelo. Y este gráfico muestra eso. Acá tenemos tiempo en el eje de las X y acá tenemos potencial agua en el eje de las Y. Fíjense que los valores son negativos. Y en azul tenemos el potencial agua del suelo que va bajando con los días y el potencial agua de la planta que baja durante el día y durante la noche se equilibra. Se cierran los estomas, se abren los estomas, baja, se equilibra. Baja, se equilibra hasta que llega a un valor que está alrededor de menos 1,4 megapascales donde ya empieza a marchitarse. Y ahí ya llegó al punto de marchitez permanente. Bueno, es importante el tipo de suelo que tenemos, porque hay suelos que tienen partículas más pequeñas y suelos que tienen partículas más grandes. Acá este gráfico está invertido en realidad. Acá tenemos la arena y acá tenemos las partículas pequeñas. ¿Se acuerdan que yo les decía que las partículas pueden absorber agua, le quitan energía al agua? Entonces le quitan potencial agua. Entonces, en suelos que son muy arenosos, el agua percola con mucha facilidad. En suelos que son muy arcillosos, el agua es muy retenida. Mientras que en los suelos francos es donde tenemos la mayor cantidad de agua disponible para la planta. O sea que depende del tipo de suelos que ustedes tengan, los rangos en los que se van a mover van a ser un poco diferentes. ¿Cuáles son las limitaciones de este método de medir el potencial agua en el suelo? Y por un lado que el suelo no es homogéneo. Yo voy a tener sensores en algunos lugares, pero el suelo no es exactamente igual en todos los lugares. Y por otro lado, el riego tampoco es homogéneo, porque nosotros tenemos los emitters, ¿verdad? En casi todos lados se riega por riego por goteo. Entonces el riego no es homogéneo. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. La planta, en cambio, un poco que integra todo. Si nosotros medimos el potencial agua en la planta, vamos a saber cuál es su estado hídrico. Entonces integra las mediciones de suelo y las mediciones de ambiente, en cierta manera. Y hay muchas formas con las que nosotros podemos medir el potencial agua de la planta. Este, por ejemplo, es un porómetro. Es un aparatito que mide la apertura de los estomas. Entonces, mientras más abiertos están los estomas, menos estresada está la planta. Si los estomas están cerrados, quiere decir que el agua está diciendo ciérrense porque hay estrés hídrico, está enviando esa señal. Y de esa forma, si nosotros medimos esa apertura de estomas, podemos tener idea del estado hídrico de la planta.
Otra forma también es el flujo de savia, porque acuérdense que dijimos que el agua se mueve como por una cañería. Si se está moviendo bien, mucho, a una buena tasa de velocidad, quiere decir que la planta está en un buen estado hídrico. Y si no, está empezando a sufrir un estrés. Pero lo que ustedes más usan seguramente es la bomba de presión. ¿Cuántos de ustedes usan la bomba de presión? Bastante. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos usando la bomba de presión? Se corta la hoja y se pone en una bolsa plástica para evitar que transpire. Cuando se hace el corte, la columna de agua que estaba en tensión baja, ¿verdad? Porque yo la he cortado. Pero yo puedo dar presión poniendo la hoja en esta cámara y que va a recibir presión del gas que yo voy a inyectar, y cuando yo con la lupa veo que sube el agua y veo que el agua ha llegado a la superficie de corte, ahí me fijo cuál es la presión que está marcando el aparato. Si está marcando más presión, ¿qué va a estar indicando? ¿Un buen estado hídrico o un mal estado hídrico? Malo, ¿verdad? Porque quiere decir que le tuve que dar más presión para poder subir la columna de agua. Ahora, cuando yo hago ¿por qué se hace medición al preamanecer y al mediodía? Cuando yo hago la medición al preamanecer, los estomas están cerrados y yo indirectamente, acuérdense, estoy midiendo el potencial agua del suelo. Cuando se mide a preamanecer, estoy midiendo indirectamente el potencial agua del suelo. Cuando yo mido al mediodía, estoy midiendo el potencial agua de la planta que está transpirando, que está perdiendo agua, y eso me va a dar idea de cuál es el estado hídrico de la planta cuando están los estomas abiertos y está fotosintetizando. O sea que esos dos valores son muy importantes para que yo decida cuándo empezar a regar. Y finalmente las condiciones meteorológicas, porque yo sabiendo cuál es el estadio hídrico de la planta puedo decir cuándo empezar a regar, pero la otra pregunta es cuánto hay que regar, cuánto, y cuánto sería teóricamente el valor de reponer lo que se está evapotranspirando. Esta parte requiere cálculos, porque hay que hacer algunas cuentas. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración de mi cultivo se calcula multiplicando la evaporación de un cultivo de referencia por un coeficiente de cultivo, que en este caso es el coeficiente de la vid. ¿Cómo puedo averiguar la evapotranspiración de referencia? El estado de California tiene un sitio que se llama CIMIS, en donde, de acuerdo a la zona en el estado, creo que Napa es la zona 8, les va a decir cuál es el valor de la evapotranspiración del cultivo de referencia, que generalmente es un pasto, un gras. La cosa está, o sea que esta parte de la ecuación es fácil, la cosa está saber cuál es el KC que hay que usar, el coeficiente de cultivo. Y un profesor de UC Davis que se llama Larry Williams ha hecho muchos experimentos para determinar los KC en distintos lugares del estado, y hay muchas de estas tablas que están disponibles. Y además, calculando la superficie cubierta y multiplicándola por 1,7, también se puede llegar a calcular el KC. Pero bueno, para eso es necesario también calcular cuál es la superficie de la canopia que está cubriendo la superficie total del viñedo. O sea que son cosas que llevan un poco de cálculos.
Y ese es el inconveniente que tiene, que nosotros estamos estimando cuánto es el agua que se pierde. No lo sabemos, no sabemos cuál es la evapotranspiración actual, aunque existen ahora unos sensores que se pueden poner en el viñedo que sí nos dan el valor de evapotranspiración actual. Pero bueno, el inconveniente que tiene es que se necesita equipamiento, ¿verdad? Entonces, en el caso de usar la bomba de presión, por ejemplo, es muy laborioso, mucho trabajo. Pero en otros casos necesitamos el equipo y ponerlo en lugares que sean representativos, ¿no? Esto lo vamos a pasar de largo porque es más a futuro, ¿verdad? Nuevos sistemas usando drones y demás que están en experimentación, todavía no están disponibles, por lo menos comercialmente. Pero entonces dijimos que en el caso en el caso particular de la uva, no vamos a aplicar el 100% de la evaporación durante todo el ciclo. Hay momentos en donde nosotros vamos a querer tener un déficit regulado para mejorar la calidad y también para evitar el crecimiento, crecimiento vegetativo, el crecimiento descontrolado, podríamos decir. Y en estos dos gráficos estos dos últimos gráficos que yo les voy a mostrar, uno es de Ojeda, que es un investigador de Francia, y acá tenemos brotación, cuaje, envero, cosecha y caída de hojas, y acá tenemos distintos potenciales agua. Estos son potenciales agua en hoja. Y él lo que recomienda, y esto estamos hablando de uvas tintas, de uvas rojas, es que después del cuaje, entonces, comenzar a disminuir o restringir la disponibilidad de agua para la planta y después de la cosecha volver a aumentar, y él llama la atención sobre agregar mucha agua cerca de la maduración para evitar el cracking. Mientras que Keller, que es el profesor que yo les decía de Washington, él prefiere que esos niveles de estrés más intensos se produzcan entre cuaje y envero, y después de envero a cosecha sigue la restricción hídrica, pero no es tan alta como en el caso de cuaje a envero. Él propone que la restricción hídrica sea más intensa en esa etapa. Pero bueno, ustedes son los que, en definitiva, tienen que tomar todas estas herramientas, saber cómo funciona la planta con respecto a la uva y también ver cuáles son las herramientas que ustedes pueden usar para medir el agua en el suelo, el agua en la planta, el agua en la atmósfera y saber cuándo y cuánto regar. Y tienen que definir eso en función también del rendimiento y de la calidad que ustedes quieren obtener. Cada viñedo es distinto, tenemos distintas cultivares, distintos portainjertos, distintos sistemas de conducción, etcétera, etcétera. Son ustedes los que, prestando atención, además, van a poder integrar los números con los que ustedes ven en el viñedo. Así que espero que esta charla por lo menos enmarque un poco y les dé una visión de lo que ustedes pueden hacer con el manejo del agua en el viñedo. Y les pido disculpas por haberme excedido unos minutos. No, a lo contrario, gracias. Yo pienso que te vamos a tener que invitar para que nos des otra charla porque este es súper importante. Yo sé que esta clase de plática no la obtenemos tan fácil en cualquier otro lugar, así que o vas al colegio o la tenemos acá. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Cecilia.